Buenos días, hermanos. Vamos a leer Juan 12:25. Nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta porción de la Escritura que es la verdad infalible. Señor, gracias, Señor. Te pido por favor, como siempre te pedimos, Padre Santo, que hoy metas la espada en cada corazón. Meta la espada aún desde este corazón que está predicando, Señor, en todos y cada uno de nosotros. Seas tú que discierna los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y que sobre todo tu evangelio glorioso de Cristo sea anunciado hoy. Señor, por favor, que todo se haga en el Espíritu y nada en la carne. Señor, guárdame de decir cualquier cosa contraria a las Escrituras, cualquier herejía, cualquier cosa que vaya contra el evangelio y la verdad revelada, Señor. Quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, le puse al sermón: ¿para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? Dice la Escritura: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Uy, Marco, hoy otra vez hablando de tomar la cruz, de seguir a Cristo. Sí, hermanos, vamos, porque eso es la vida cristiana realmente, hermanos. Realmente eso es la vida cristiana. Nos dice el comentarista bíblico: la solemne verdad contenida en el verso 24 se aplica a Cristo y solo a Él. Mire lo que dice en el verso 24, hermanos, ustedes leen ahí: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El sermón se llama ¿para quién vives? Tiene que ver con morir, hermanos, con morir a nosotros. Por supuesto, esta parte que les acabo de leer, de que si el grano no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, se refiere puntualmente al Señor Jesucristo, pero también es una enseñanza para nosotros, hermanos. Solo Él muere como sustituto, y al hacerlo así produce mucho fruto. Sin embargo, hermanos, hay un principio análogo que actúa en la esfera de los hombres. Es el que se afirma en los versos 25 y 26. Leímos el 25, me voy a enfocar ahí principalmente en el sermón, y que se puede resumir básicamente como sigue. Primero, a Cristo, o sea, con relación a Cristo, para que haya fruto, Él debe morir. Y con relación a nosotros, sus discípulos, que debemos estar dispuestos a morir por la causa de Cristo, hermanos. A morir por la causa de Cristo. Desde luego, no pueden hacer esto por sí mismos. Nosotros, por supuesto, necesitamos de la intervención divina. Dado el contexto presente y los pasajes paralelos en los otros evangelios, el significado de esta importante afirmación era como les decía en este momento, como sigue: el que cuando el dilema se plantea entre mí y mi evangelio, está diciendo el Señor, y eso es básicamente lo que nos quiere decir el Espíritu Santo. O sea, hay un dilema entre nosotros y el evangelio y la causa de Cristo, por una parte, y lo que es más querido por otro lado, es decir, la causa de Cristo y nosotros. ¿Y qué es lo más querido de nosotros? Generalmente nuestra familia, el padre, la madre, los hijos, las hijas, las cosas materiales, el mundo y aún nuestra propia vida. Entonces, cuando se presenta ese dilema entre la causa de Cristo y nuestra propia causa, hermanos, si nosotros escogemos lo último, es decir, nuestra propia causa, pereceremos para siempre, hermanos, pereceremos para siempre. A mi venida me avergonzaré, dice el Señor, pero en el que este mundo, sea en medio de la generación presente, adúltera y mala, está dispuesto a sacrificar su propia vida por causa de Cristo y el Evangelio, la guardará y preservará, de forma que florecerá en vida eterna en las mansiones celestiales. Uy, Marco, eso es salvación por obras. No, hermanos, eso no es salvación por obras. Eso es vida cristiana. Eso es la perseverancia de los santos. Quinto punto de las doctrinas de la gracia, que creo que ya todos nos estamos familiarizados con esos, hermanos. Y de hecho es la perseverancia de Dios en los santos realmente. Entonces, hermanos, es el fruto finalmente de una fe verdadera. La fe sin obras está muerta. Es eso, hermanos. Desafortunadamente hay muchos que confunden justificación con santificación. La confunden desafortunadamente. Entonces, cuando usted les habla de morir a ellos, dicen: no, usted está enseñando salvación por obras. No, no estoy enseñando. No se enseña, eso no enseña. O sea, toda la iglesia durante todo el tiempo enseñaron eso.
Si usted se va a los puritanos, a la iglesia primitiva, eran personas que eran entregadas totalmente al Señor. ¿Y cuándo se va a notar si verdaderamente eran del Señor? Pues hermanos, cuando por perseverar nuestra fe, no es que se salvaron al final, no, ya eran salvos, pero esa fe que ellos tenían, verdadera, los llevó a perseverar al fin. Si alguien me sirve, es lo que nos está diciendo el Señor, que siga hasta el fin, aunque sea el camino de la abnegación y la cruz, teniendo presente que el camino de la cruz conduce a la corona. Veíamos hace 8 días hace 15, no hay corona sin la cruz, hermanos. Compartirá conmigo la gloria del cielo, permaneciendo para siempre en mi presencia. Además, también mi Padre, quien me ama, dice Cristo, lo honrará, porque honra a los que me honran. Si usted lee el verso 26, dice, si alguno me sirve, posterior al verso base, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, hermanos. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos, 3 capítulos. El primero, viviendo para sí mismo. En el segundo capítulo vamos a hablar de Cristo muriendo por nosotros. Y en el último capítulo, viviendo para Cristo, viviendo para Él. Es decir, morir, hermanos, morir. Vamos a entrar al primer capítulo, hermanos, viviendo para sí. En el verso base, en la parte primera, dice, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida, la perderá. Hermanos, estas personas, y espero que no seamos de nosotros, o si estamos todavía divagando entre eso, hermanos, pues debemos arrepentirnos y ir verdaderamente al Señor. Estas personas viven para satisfacer sus tesoros terrenales. Escondido, ojo acá y vamos a ver algunos ejemplos. Muchas veces en causas justas según ellos. El autoengaño, su bienestar, su vida, su familia, su tranquilidad, su responsabilidad. O sea, aparentemente todas estas cosas son buenas cuando las mira sueltas, ¿no es cierto? Pues el bienestar, la vida, nuestra familia, nuestra tranquilidad, nuestra responsabilidad. Pero hermano, al final es el amor propio y no el amor a Cristo lo que prevalece en estas personas. El amor al yo es la causa del pecado y de no entregarse al Señor, hermanos. Si usted se pone a analizar y si ahondamos más en detalle y llegamos al fondo del asunto, hermanos, nos vamos a dar cuenta que todo pecado radica en el amor al yo. Todo pecado radica en el amor al yo, hermanos. Todo pecado. Hermanos, ¿cómo está la sociedad hoy? Váyanse a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. La característica de la sociedad es que es amadora de sí mismo la sociedad hoy. Es amadora de sí mismo. Y la Escritura nos dice que eso pasaría, o en ese momento ya empezaba a pasar en los últimos tiempos, porque recuerden que los últimos tiempos empezaron después del Pentecostés, hermano, cuando el Espíritu Santo se derrama allí. Entonces, dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, subráyela por favor, amadores de sí mismos, y eso es hombre o mujer, ¿no? Está hablando genérico. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, subrayo eso también, de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mire la advertencia, a esto se evita. Usted lo ve hoy en la iglesia todo el tiempo, personas que se creen buenísimos, cristianos, estoy hablando cristianos entre comillas, mostrando sus buenas obras todo el tiempo, tienen apariencia de piedad, pero cuando usted les habla de tomar la cruz, de negarse, de entregarse a Cristo, legalista, fariseo, santurrón. ¿Por qué? Porque ellos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ellos no pueden entender que alguien se entregue verdaderamente a Cristo y viva para el Señor.
Entonces por eso su reacción natural es de rechazo. Pero ¿sabe qué nos dice el Señor? A esto se evita. Uy, Marco, qué falta de amor. Hermano, lo dice la Escritura. Evita esas personas. Son hipócritas todas estas personas. Son hipócritas porque viven para ellos mismos, viven para satisfacer sus deleites, disfrazados en un fariseísmo externo, simplemente. Viven para satisfacer eso, de sus deleites, sus sueños. Esta sociedad, de manera general, es egoísta, es envidiosa, es avara, es codiciosa. La sociedad, y aquí, aunque cabe el falso cristiano, estoy hablando también de la sociedad en general, ama el pecado finalmente. Hermanos, ejemplos, son amadores de sí mismos, son amadores de los deleites más que de Dios. El ejemplo en la sociedad de hoy, hermanos, personas viviendo simplemente por sus sueños, por sus proyectos, por una posición, por el éxito profesional, por el dinero. Las mujeres, o también los hombres, porque eso ya pasa desafortunadamente en todo, por la belleza, por la vanidad, por el culto al cuerpo. Entonces, hermano, usted ve hoy que una de las cosas que más se vende en este mundo, los spas, los salones de belleza, las dietas, los gimnasios, todo eso, hermano. Entonces muchos falsos cristianos lo esconden en, no, es que yo soy saludable. Y mentiras, lo están haciendo por otras cosas, hermano. No realmente o sea, yo no estoy diciendo que esté malo hacer ejercicio, hermanos. Pero muchas personas esconden eso en sus propios deleites, en una vanidad, en la belleza, en todo este tipo de cosas. Hermanos, el miedo a la vejez, hoy en día, el miedo a la vejez, los hombres y las mujeres no quieren envejecer, no quieren, les sale una arruga, todo este tipo de cosas, no quieren envejecer. El placer, la diversión, la tranquilidad, yo creería que la industria que más mueve hoy dinero es la industria del turismo, o por lo menos una de las mayores. ¿Y saben qué es lo más triste? Que todo eso, siempre se lo he dicho, compite con el día del Señor, compite con el domingo, porque viven para eso. Hermanos, y todo como ayudado de la psicología. La psicología ayuda mucho en eso. No, pobrecito, tú no sé qué, pues necesitas eso, porque es que tú te lo mereces. La psicología, los libros de autoayuda, ustedes lo saben, los Paulos Coelhos, todo este tipo de cosas. Pero también la teología de la prosperidad y la iglesia de hoy, impregnada de la psicología. Hermano, está la sociedad de hoy y dentro de lo que se llama iglesia, y lo digo entre comillas, con los pecados de Sodoma. ¿Cuáles eran los pecados de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Eso dicen las escrituras, hermano. Ay, hermano, el mundo nos dice cosas como estas. Consiéntete, quiérete, goza, disfruta. Lo importante es que te sientas bien. Tú eres lo más importante. Como quien dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el mensaje de la sociedad hoy. Es decir, ámate a ti mismo. Ámate. Ese es el mensaje de la sociedad hoy. Y aún dentro de las iglesias, hermano. Por eso usted ve los mensajes de muchas iglesias. Tú eres un campeón, tú vas a triunfar. Todos esos, y eso es lo que le gusta a la gente. Y eso es lo que las palmaditas en la espalda. Ay, hermanos, el mundo impío vive para sí mismo. El mundo impío y también la iglesia. El que ama su vida la perderá. Hermanos, usted y yo ya lo sabemos, que el mundo impío vive así, o espero que lo sepamos. Pero, ¿y nosotros, hermanos? ¿Y nosotros? Examinémonos y vamos a empezar a hablar de algunas cosas enfocado al que dice ser cristiano, por lo menos. A los que decimos ser cristianos. El que vive para sí está buscando su bienestar propio, hermano. Vaya por favor a Lucas 17, del 26 al 33. Lucas 17, del 26 al 33. Buscan su bienestar propio, viven para sí, para cumplir sus proyectos egoístas. Así vive la sociedad hoy. Y espero que nosotros, porque es un llamado a la iglesia, no seamos de esos. El amor propio, el yo. Lucas 17, del 26 al 33. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, subrayen,
bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que tronó en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, subráyeme esto, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lo mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire, mire hermano, es la sociedad de hoy. Cuando el Hijo del Hombre, Cristo vuelva, esta va a ser cada vez más manifestada la sociedad de hoy. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, déjelos, no se pegue lo material, es lo que está diciendo allí. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure, acuérdense que nos basamos en que guarda su vida la perderá, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Es la misma cita de Juan 12:25, pero en un contexto, digamos, complementario. Hermanos, estas personas están aún en los asuntos del mundo. Escúcheme bien, hermano, escúcheme bien, iglesia. Dicen, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. En eso están. Y espero que no seamos nosotros de ellos. ¿En qué están? Su prioridad es el trabajo. Su prioridad son sus negocios. Su prioridad es conseguir dinero. Su prioridad es producir. Su prioridad son sus proyectos. Su prioridad es su paz. Su prioridad es su tranquilidad. Y su prioridad es su bienestar. ¿Sí me entienden? Entonces, Marco, entonces no puedo trabajar. No, hermano, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Es que es su prioridad. Por eso yo les decía al principio, lo esconden en buenas obras, en obras justas. Pues trabajar no es malo. El problema es que cogen ese trabajo y lo vuelven un ídolo. Sus negocios, todas esas cosas lo vuelven un ídolo. Y es en lo que más dedican esfuerzo, tiempo, pensamientos, todo en esas cosas. Ellos se escudan, les decía, en buenas obras y hasta sustentados con la Biblia para cumplir sus proyectos. Entonces ellos dicen, no, es que yo trabajo por el bienestar de mi familia. Entonces yo tengo que trabajar, producir, darles de todo a ellos. Es que yo soy el proveedor, dicen los hombres. Yo soy el proveedor, y como yo soy el proveedor, entonces descuido los asuntos del Señor. Es que yo tengo que dejar una herencia. Miren que todas estas cosas son bíblicas. Todo esto es bíblico. Trabajar, proveer, dar herencia a los hijos, todo eso es bíblico. Nada de eso es malo en sí. El problema es que nosotros escudamos esas buenas obras, entre comillas, y descuidamos las cosas del Señor y vivimos para eso. La protección familiar, el ayudar al prójimo. Por ejemplo, tengo un proyecto, tengo que irme a vivir a algún lado, tengo que ir a algún... No, es que, o debo, quiero más bien. El predicar, no, yo voy y predico allá, yo voy a ir a predicar allá. Mentiras, no se engañen, no nos engañemos. Miren, las mujeres o los padres, cuando el Señor no les ha permitido tener hijos, por ejemplo, entonces el Señor, su deseo más bien de adoptar un niño, lo esconden en ayudar al huérfano o al necesitado, pero realmente es para satisfacer sus propios deseos egoístas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me entiende? ¿Cuál es el objetivo? No, es que yo voy a ayudar al necesitado. Lo que pasa es que usted está frustrado o frustrada por los designios del Señor muchas veces. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Sí me hago entender? O el no querer muchos hijos. Digamos, hay personas que no quieren tener muchos hijos. Y les digo, eso no es bíblico. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién es el que abre y cierra vientres? ¿El Señor o nosotros? Bueno, entonces el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces no quieren tener muchos hijos. No, es que yo soy responsable. Yo soy muy responsable. No, es que tenemos el presupuesto familiar, la responsabilidad, la prudencia. Mentiras. Usted lo que quiere, lo que pasa es que los hijos para usted son un estorbo. E impide sus sueños y sus proyectos. Uy, Marco, ¿usted cómo habla de duro? Hermano, eso dice la Escritura. Todas esas cosas. Muéstreme dónde están las Escrituras
que sea malo tener hijos. Es herencia del Señor, son los hijos. El fruto del vientre es una recompensa, pero hoy parece que es una maldición. Y aún para las madres y los padres cristianos, qué tristeza. Ay, y estas personas descuidan lo más importante, Cristo y su causa. Cristo y su causa. Hermano, o amigo, o iglesia en general, ¿cuánto vive de su día para usted mismo? ¿Cuánto vive de su día para usted mismo? No, Marcos, que yo ya hice el devocional por la mañana y por la noche. Hermano, no sea religioso. La vida cristiana no es así. Ya sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuánto vive de su día para usted mismo? En sus proyectos, en sus planes, en sus pensamientos seculares, en sus afanes, en sus deleites. ¿Y cuánto para el Señor? O el Señor es lo último por allá, lo último. Dios está al final. Se frustra, se enoja o se pone triste cuando sus planes no salen. Ay, déjeme decirle, su yo está por encima. Su yo está por encima. Muchos tienen la muletilla de lo hago para la gloria de Dios. Todo lo que yo hago, todas estas cosas que acabamos de mencionar, algunas de estas lícitas en sí, lo hago para la gloria de Dios. ¿En serio? Mire, son excusas, mentiras. Usted es un hipócrita, Dios todo lo sabe, no lo podemos engañar. No se engañe, ni trate de engañar a los otros, porque de todos modos de Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre cosechare, eso también segará. Ay, hermanos, ¿sabe qué es también otra cosa triste? Es que el Señor a nosotros nos habla de muchas maneras. Nos vive hablando. Nos habla por medio de la palabra, por medio de otros hermanos cuando nos dan un consejo, por medio de una prédica. Pero usted y yo nos autoengañamos, pasamos por encima de la voluntad de Dios y vivimos para nosotros y no para Él. Y hermano, iglesia, el que ama su vida la perderá. Entonces estas personas muchas veces saben que está mal. Su corazón ya les dijo que estaba mal. Ya lo saben. Y hermano, y ya inclusive han escuchado consejo de hermanos. Ya por prédicas, por la Biblia se les ha hablado. Entonces esas personas prefieren acallar su conciencia y ellos prefieren incluso ir a donde otras personas ligeras, light, para que les alimente su cuerpo, para que le digan, no, sí, tranquilo, hágale. Pero no van a aquellas personas que le van a dar un consejo bíblico, porque ya saben lo que les van a decir. Y se ponen bravos cuando uno les dice las cosas. Dígame si no ha pasado. Ay, Marco frustró mis sueños. Mis sueños, Marco los frustró. No, hermano. Es que yo no le puedo decir a usted mentira, yo no le puedo a usted alivianar su conciencia. ¿Cuál es la intención de su corazón? ¿Qué es lo que usted quiere? No se engañe, no justifique en buenas obras lo que es algo que el Señor, usted ya sabe que no debe hacer. No escude las cosas. No, y eso se hace, no, eso no es conmigo, pero bueno. Hermanos, estas personas, los que viven para sí, también son autolastimeros. Autolastimeros. ¿Saben qué es lastimero, no? Autocompasión, pobrecito yo, pobrecito. Así son estas personas. Buscan generar lástima. Mire, váyase a Mateo 16 del 21 al 26. Buscan generar lástima. Ellos viven quejándose. Ellos solo viven demandando de los demás que todo el mundo esté pendiente de ellos, pidiendo su ayuda. Estas personas viven sin gozo en el mundo, porque el mundo y Dios para ellos les deben. Esa es la actitud de estas personas. Esta es la actitud. Son autolastimeros. Miren lo que dice Mateo 16, del 21 al 26. La voy a leer completa, pero quiero resaltar algunas frases importantes. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Cristo le está diciendo, yo tengo que ir a morir y tengo que padecer, me van a hacer de todo. De los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces mire Pedro, compasión lastimera. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Subrayela, por favor. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Tremendas palabras, ¿no?
me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar, mire, volvemos a la cita base, salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? Mire, hermanos, escúcheme, Satanás y sus consejeros le van a decir a usted: ten compasión de ti, ten compasión de ti. En cambio, Cristo y sus consejeros le van a decir: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Eso le va a decir un verdadero cristiano. ¿Se dan cuenta? No, los otros le van a decir: ten compasión, ay, pobrecito, pobrecita. Eso le van a decir. Pero el Señor no nos va a decir eso. El Señor no nos va a decir: niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Hermanos, lo primero, lo que dice Satanás es psicología, es pseudociencia, es todo eso. Lo segundo es vida cristiana, que demanda el evangelio de Cristo, hermanos. Miren, estas personas, perdónenme, Dios nos manda a morir, hermanos, póngame cuidado, Dios nos manda a morir. Satanás quiere que tengamos compasión lastimera por nosotros mismos y los demás. ¿Escudado en qué? En el amor al prójimo, en la misericordia y en la compasión. Así somos, hermanos. Por eso vienen las excusas, las justificaciones y el encubrir el pecado. Mire, hermanos, la autocompasión. Aquí hay dos cosas. Quiero resaltar dos cosas. La autocompasión, es decir, yo pesar de mí mismo. Yo autolastimero. Y quiero resaltar la compasión lastimera. Es decir, yo compadeciéndome lastimeramente de otro. Escondido en el amor al prójimo, la misericordia y la compasión. Autocompasión, dicen cosas como estas. Hay muchas más, hay muchísimas más. No tengo plata, no sirvo para nada, yo no tengo talentos, ay, yo soy fea, ay, yo estoy gordo, ay, a mí nadie me entiende. Dicen así cosas, usted los escucha todo el tiempo, es que usted nadie me entiende. Pobrecito yo. Están todos en el pobrecito yo. Ay, ¿para qué? Porque ellos buscan es que le suban el ánimo, los adulen y le digan lo que quieren oír. Entonces la mujer: ay, yo soy fea. No, tú eres hermosa. Eso es lo que quieren escuchar. No, tú eres hermosa. Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Hermanos, son egoístas. Estas personas viven en su mundo. Viven en su mundo, esa es la realidad. Ay, entonces yo le hago una pregunta. ¿A usted le afecta cuando no están pendientes de usted? Ay, nadie está pendiente de mí, nadie se preocupa por mí, pobrecito yo, pobrecita yo, nadie está pendiente de mí. Yo le pregunto: ¿usted está pendiente de los otros? No se ame tanto. La vida cristiana es mejor servir que ser servido, es mejor dar que recibir, hermanos. Pero siempre estamos viendo así: ay, el pastor no me llamó esta semana, pobrecito yo. ¿Usted cuántas veces lo llama? Por ejemplo, y ahorita no estoy buscando que me empiecen a llamar ahorita, pero hermanos, entienda, es que somos así, vivimos para nosotros mismos. ¿Sirvo a los hermanos? ¿Vivo para servir a los hermanos? No, yo voy los jueves y los domingos, yo cumplo con eso. ¿Sirve a los hermanos? ¿Muere por la causa de Cristo? ¿Muere por la iglesia de Cristo? No, es que yo estoy en mis procesos, usted no me entiende, es que yo vivo muy ocupada, yo no tengo tiempo. Usted vive para usted mismo. Usted vive para usted mismo. Usted necesita arrepentirse. Mire, nos parece chistoso, pero ¿sabe qué? Eso no es un fruto de un cristiano. Usted debe arrepentirse, hombre o mujer que viva así. Hermanos, por ejemplo, el autocompasión. ¿Me ofendo cuando me exhortan? No, es que fue la forma. Yo estoy de acuerdo con el fondo, pero fue la forma. Igual no hacen caso. Como dice Javier, usted se los puede decir cantando, con himnos. Igual no hacen caso. Algunas cosas no es que no fue el momento, sino la forma fue bien, pero no fue el momento.
¿Se dan cuenta? Siempre estamos así. Ay, no, pobrecito yo, es que yo necesito ánimo, yo necesito, usted solo me exhorta, hermano, pues si no está viviendo la vida cristiana, yo no le voy a dar palmaditas en la espalda. ¿Entiende? Usted necesita negarse, tomar la cruz y seguir a Cristo. Su alma está en juego. Y lo único que estamos haciendo es justificando los pecados. Hermanos, pero el de la compasión lastimera. El de la compasión lastimera. Ellos dicen de los otros cosas parecidas. Ay, pobrecita ella, pobrecito él. Ay, no le diga nada, no le va a decir nada porque se pone bravo o bravo. Está enfermo. Él o ella es muy mayor. No, es que él es débil en la fe. Se va a molestar. Ay, igual otros también lo hacen. Compasión lastimera, compasión por el otro. Y estas personas, tristemente, así como Pedro, terminan dando consejos antibíblicos, porque no ponen su mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Como Pedro dijo, ten compasión de ti. Dan consejos antibíblicos disfrazados de compasión y misericordia a sus hijos, los hijos a sus padres, los padres a sus hijos, a sus nietos, en la iglesia, con el impío le dan palmaditas en la espalda, porque es que como ellos son más buenos que Dios, ellos son más buenos que Dios, ellos son muy compasivos y muy misericordiosos. Ay, pero yo le quiero decir una cosa, eso no es el amor, por lo menos no el amor bíblico, hermano. Eso es un amor pecaminoso, un amor lastimero y complaciente con el pecado. Y usted, si actúa de esa manera, debe arrepentirse. Debe arrepentirse. Porque nuestros consejos son conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, hermano. Ay, hermanos, nosotros no somos el centro del mundo y debemos entenderlo, pero parece que no. No creo que a veces nosotros creemos que nosotros, como en las novelas, somos el personaje central de la historia y todo gira en torno a nosotros, como todo corintellado, todo este tipo de cosas. No disfracemos nuestros pecados y los de los demás en falsa compasión y misericordia. Pongamos por encima el consejo de Dios, no el nuestro, porque el que ama su vida la perderá, hermanos, la perderá. Para estas personas, los que viven para sí mismos, su familia es primero también. Por encima del Señor, váyase a Mateo 10, 37 al 39. Es su tesoro, es lo que ellos más aman. Viven para ella y también por medio de ella justifican el yo. Esta cita la hemos leído muchas veces, pero quiero resaltar con respecto a vivir para sí. Mateo 10 del 37 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y serán enemigos del hombre los de su casa. Hermano, esto es bíblico. Tiene problemas con su familia por causa del evangelio. Esto es lo bíblico. Raro sería que no los tuviera. El que ama padre o madre más que a mí, esto es lo que yo quiero resaltar, más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y la cita base, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Estas personas sacrifican las cosas del Señor por la familia. Sacrifican. Entonces ellos sacrifican un congregarse, por ejemplo. No, es que mis papás, mi mamá, mis tíos, lo que sea, llegaron, entonces hay un almuerzo familiar, entonces yo tengo que ir, porque, no, pero tranquilo, yo les voy a ir a predicar. Mentira, no se engañe, usted no va a hacer eso. Un paseo familiar, la salud de los hijos o de la esposa, es una excusa para congregarse o hacer cualquier cosa. Le salieron unos moquitos al hijo o a la hija, no se congregan. No, es que yo tengo que cuidar a mi familia. Si uno entiende cuando hay personas que realmente están enfermas y le toca a uno irse a la clínica y hacer ciertas cosas, hermano, pero escudamos la salud tanto de los hijos como de la esposa. En eso, no, es que mi esposo hoy no quiere ir a predicar, entonces yo, mujer, me someto a mi esposo, yo me someto a mi esposo. ¿Se dan cuenta? Escudan en buenas obras, sometimiento, sujeción al esposo, claro, pero no es sujeción para lo que es antibíblico. Ay, hermanos,
Ellos evitan predicar y confrontar para no verse fanáticos, exagerados y generar problemas familiares, porque para ellos su prioridad es su familia, su prioridad no es la causa de Cristo. Ellos, en fin, terminan desobedeciendo al Señor y evitan obedecer, por ejemplo, cosas como la santidad, el orar, sus devocionales, el día del Señor, el congregarse. Todo eso, cuando la familia se interpone, ellos muchas veces terminan negociando. Hermano, que nosotros no seamos de eso, que nosotros no seamos de eso. Ellos se quieren evitar problemas para no incomodarlos, molestarlos o ofenderlos. Cristo y su causa es la que siempre sale sacrificada. Mire, voy a poner un ejemplo que no es de la familia, pero lo acabo de recordar. Hermanos, usted tiene algún problema con alguien en la iglesia y termina sacrificándose al Señor. En lugar, no, yo no voy, yo soy pobre, yo no voy. En lugar de venir y ponerse en paz con su hermano y hacer como dicen las escrituras. Entonces la causa de Cristo siempre es la sacrificada. Cristo, su evangelio, su causa, Él es el sacrificado. Estas personas, escúcheme bien, porque usted y yo podemos estar allí. Se alegran o se preocupan más por el bienestar y las bendiciones terrenales de ellos. Ellos se alegran de sobremanera por un trabajo en sus familiares, su hijo, su hija, su papá, su mamá, lo que sea. Por un trabajo, por su buena salud, por una compra, por un sueño, por un descanso, por unas vacaciones. Ay, pobrecita, es que mi hijo tiene que descansar, mi hija tiene que descansar. Se preocupan y se alegran más por estas cosas que por el bienestar espiritual. Que porque oren, lean la Biblia verdaderamente, la estén escudriñando, se estén congregando, estén viviendo en santidad, estén sirviendo, estén muriendo a la causa de Cristo. A ellos no les importa a estas personas si su familiar, su ídolo, porque termina siendo un ídolo, está tibio o tibia, está muerto o muerta, no ora, no se congrega con regularidad, no predica, es un cristiano nominal, no le importa. Pero con tal de que mi hijo o mi hija esté bien de salud, descanse, duerma bien, eso es lo único que le importa. Pero no le importa lo más importante, no le importa lo más importante. Ojo, padres, con sus hijos, con sus nietos, con sus esposos. Estas personas aman más la familia que a Dios. Aman su familia terrenal, no la celestial. Y el que ama su vida, la perderá. Y el que ama su vida, la perderá. Los que viven para sí no quieren problemas. Miren lo que dice Marcos 8, del 33 al 38. Es la cita concordante con la que acabamos de leer de Mateo 16, la que habla de Pedro. Pero voy a leer desde el verso 33, no volviendo a leer lo de Pedro, sino volviendo a leer desde que el Señor le habla a Pedro. Marcos 8, del 33 al 38. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud, así como a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues cualquiera, otra vez la cita base, que desee salvar su vida la perderá, pero cualquiera que haya de perder su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué provecho hay en que una persona gane el mundo entero y que pierda su alma? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Porque quien quiera que se avergüence, y esto es lo que quiero resaltar, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, estas personas no tienen en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres, como Pedro. No valoran la obra de Cristo, tienen un bajo concepto de la salvación que solo Cristo puede dar. Por eso a estas personas no les importa la evangelización y el predicar. Ellos no están en la batalla, o si están a medias, porque no entienden la urgencia del evangelio, hermanos. No la entienden, por eso se avergüenzan. Hermano, cuando uno entiende la urgencia del evangelio, hermanos, no debería parar de predicar. Hermanos, estamos predicando por todo medio, siempre hacemos el mismo llamado. Usted está predicando uno a uno, está predicando en las redes sociales,
¿Está predicando en su familia? ¿Está predicando en su trabajo? ¿O solo en la iglesia? Una vez al mes, con eso cumplo, con eso cumplo. Y hermano, ¿sabe qué es lo más triste? Que ni eso hacen algunos. Ni siquiera en la iglesia hay unos. Pero hermano, el llamado es a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso dicen las escrituras, por lo menos. Ay, estas personas son temerosos o temerosas, cobardes, no quieren problemas. Ellos desean salvaguardar su vida, su paz, su tranquilidad. Ellos no se han negado ni han tomado la cruz. Ellos no viven para el Señor, ellos viven para ellos mismos. Y el que ama su vida, la perderá. La perderá. Hermanos, los que viven para sí mismos, y ojalá no seamos nosotros de ellos, son como los falsos maestros, cuyo Dios es su vientre, y solo piensan en lo terrenal. Mira, hermano, lo que dice Filipenses 3, del 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Mira, andan muchos, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, el que vive para sí es como el falso maestro. El Dios de los falsos creyentes es su vientre, buscan lo terrenal. Por eso van a estas personas, por eso la escritura dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se montonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso, hermanos, se buscan entre ellos, porque el uno le dice las fábulas que quieren oír, las novelerías, y a ellos les gusta, porque el Dios de los dos es sus vientres, es su carne, no es Cristo, verdaderamente. Hermanos, por eso la iglesia de hoy, la iglesia moderna, apunta al yo para mantenerlos en sus filas. Les dicen cosas como eres un campeón, les dan palmaditas en la espalda, y toda la iglesia está basada, su forma de actuar y de operar, basada en la psicología y aún en la psiquiatría. No, es que la psiquiatría, eso sí es medicina. Sí, pero con eso justifican cosas como el suicidio, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Con cosas como esas justifican el pecado. Lo que para ellos debería ser su vergüenza es su gloria, para estas personas, para la iglesia moderna de hoy. Mira, hermano, para ellos es su gloria, pero debería ser su vergüenza. La prosperidad, su fama, su mercadería, sus megatemplos, sus ungidos intocables, sus pastores metidos en política, su evangelio acomodado a la cultura, con un evangelio ahorita social. Ahorita nos volvimos católicos, la iglesia de hoy, solamente en obras sociales, hermano, solamente en obras sociales. Y yo no digo que no haya que ayudar al necesitado, hermano, pero esa no es la función de la iglesia, hermanos. Esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es llevar el evangelio, hermano, llevar el evangelio a todas las naciones, a ser discípulos, hermanos. Esa es la función de la iglesia. Entonces, el evangelio social, por eso se vuelve un evangelio ecuménico, acomodado al mundo, un evangelio respetado y amado por el mundo. Terminan en herejías, sus vidas son impías y mundanas. Ellos se quieren ver light, cool en el mundo. Por eso usted ve dentro de la iglesia mujeres sensuales y hombres habituados a la codicia, hermano. Eso es, hermano. No es que nos vemos bien, no, nosotros somos iguales a ellos. Lo único es que yo voy a la iglesia. Fariseo. Nunca la escritura nos dice que seamos igual al mundo. Siempre nos manda a ser lo más diferentes del mundo, hermanos. Pero es que queremos parecer, estamos en la misma vanagloria, en las mismas cosas, en las mismas conversaciones, diciendo lo mismo, pensando lo mismo. El Señor nos mandó a ser sal de la tierra, hermanos. Y cómase una cosa así de sal. Usted la va a querer escupir, decía Spurgeon. La va a querer escupir. No somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra. Viven para ellos mismos, para satisfacer sus bajas pasiones, lo terrenal. El fin de unos y otros será el mismo, perdición, porque el que ama su vida la perderá. Estas iglesias, estos pastores alimentan el yo de esas cabras, finalmente. Eso es lo que están haciendo.
Hermanos, todo aquel que viva para sí mismo perecerá. Escúchenme. Todos aquellos que vivan para satisfacer sus proyectos mundanos disfrazados de buenas obras o justas causas perecerán. Todos aquellos que tienen un amor lastimero por sí mismo y los demás, y que con la excusa de la misericordia y la compasión justifican, toleran y encubren el pecado, perecerán. Todos aquellos que tengan por encima su familia, Cristo y su causa, perecerán. Todos aquellos que por cobardía no predican el evangelio, que no entienden su urgencia, perecerán. Todo aquel cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en lo terrenal, que viven para satisfacer sus propias concupiscencias, que se enorgullecen de lo cual debería ser su vergüenza, perecerán. Todos estos viven para sí mismos, no aman a Cristo y su causa. La pregunta ¿es usted de ellos? ¿Es usted de ellos? Porque el que ama su vida, la perderá. Así que yo le pido, en el nombre de Cristo, que examine su corazón, que lo examine verdaderamente, que lo examine y vea realmente si usted tiene un fruto verdadero cristiano, si sus afectos están en la gloria de la cruz, en Cristo y no en su propia gloria. Hermanos, segundo capítulo, Cristo muriendo por nosotros. Hermanos, si vamos al contexto previo de la cita, Cristo tenía que morir para dar fruto. Cristo nos da ejemplo de vivir para la gloria de Dios Padre. Cristo nos enseña que hay que morir para vivir, hay que morir para llevar fruto. Mire lo que dice el verso previo, los dos versos previos nos dicen, ya se los había leído. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano del trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, veamos lo que dice el comentarista bíblico. Dada la necesidad absoluta de su muerte, Jesús agrega: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aparte de la cruz, no hay cosecha espiritual, hermanos. La ilustración era muy clara, especialmente en el momento en que se utilizó. Apenas unos días antes de la fiesta de la cosecha de la Pascua, las semillas habían sido entregadas a la tierra y en consecuencia habían muerto. Pero por medio de este mismo proceso de descomposición, habían producido abundante cosecha. Si la semilla no se siembra, queda sola, no produce fruto. Así también, si Jesús no muere, permanecerá solo, sin fruto espiritual, es decir, sin almas salvadas eternamente. Cristo tenía que morir para vivir, hermanos. Muerte y resurrección. Su muerte producirá una cosecha espiritualmente abundante, hermanos. Hermanos, ¿por qué Cristo debía morir? Porque el hombre murió, hermanos. Quiero hacer un repaso un poco del Evangelio, hermanos. Hermanos, el hombre muere. Fue la gran tragedia humana lo que sucedió allá en el Génesis. La muerte espiritual del hombre. El hombre nace muerto, hermanos. Miren qué es lo que nos dice el Génesis. Recuerden allá. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Morirás. Hermanos, Adán pecó, causó la muerte de toda la raza humana. Quiso ser como Dios, quiso ir más allá de los límites que Dios mismo le había establecido. Él, Adán, desobedeció la voz divina, se rebeló contra su mandato. El hombre, a causa de esto, muere, hermanos. El día que ciertamente morirás es el día que comas de ese árbol. El Señor le ha dicho: no comas de ese árbol. El hombre comió de ese árbol, Adán y Eva, y el hombre murió, hermanos. Y a causa de eso, causó la muerte de toda la raza humana, hermanos. Hermanos, entonces a partir de allí, ¿qué pasa, hermanos? Ustedes lo saben, yo sé que ustedes conocen el Evangelio, yo lo sé, hermanos, pero nosotros debemos siempre estarnos predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio, hermanos, porque esta cita de muriendo, el que ama su vida la perderá y el que la aborrece la ganará, hermanos, tiene que ver con esto, verdad de las Escrituras, de que Cristo murió y resucitó para que nosotros viviéramos, hermanos. Hermanos, el hombre a partir de allí nace muerto en pecados y delitos. Nace muerto. Hermanos, ¿por qué? Porque pecó y se rebeló contra Dios. Y aunque era heredero, escúcheme bien, del pecado mortal de Adán, es pecador también por elección. Ay, no, pero es que fue Adán el que pecó. Sí, usted no peca, usted no ha pecado. Usted, en pecado me concibió mi madre, hermanos, dice la Escritura.
Hermanos, entonces usted y yo desde que nacimos, o desde que nacemos, o el hombre impío desde que nace, hace honor a su primer ancestro, hermanos. Es decir, desobediente, rebelde, por tanto está muerto, hermanos. Nace muerto, hereda eso, pero sigue pecando por elección. Sigue pecando voluntariamente, sigue pecando responsablemente. Ay, hermanos, entonces alguien tiene que morir, ustedes lo saben. La mortal tragedia humana hace necesaria la gracia del cielo, el don de Dios ofreciendo a su Hijo. Mire, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La gracia del cielo, la gracia, el don gratuito del cielo, hermanos, lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, hermanos. Hermanos, el pecado es tan terrible, escúcheme bien, lo que pasó allá en el Génesis, en el jardín de Edén, fue tan terrible, hermanos, que se necesitó la muerte del Hijo de Dios para limpiarlo, pagarlo y perdonarlo. No había otra manera, hermanos. Dios en su infinita gracia ofrece a su amado Hijo, a su unigénito Hijo, como nuestra propiciación y nuestro sacrificio, hermanos. Cristo, y quiero decirle algunas cosas, es aquel único, y subrayo la palabra único, aquel único que satisface las demandas de justicia del tribunal divino. Cristo es aquel único que puede aplacar la justa ira del Padre. Cristo es aquel único que puede pasarnos de la muerte a la vida, porque el hombre nació muerto y Cristo también tenía que morir para vencer la muerte y resucitar de los muertos. Era necesario, hermanos, y solo aquellos que por la fe se acercan a su Hijo, se acercan también al Padre, son librados de la muerte y es otorgada la justicia que usted y yo no teníamos, hermano. Ay, los musulmanes, ay, que los mormones, que los judíos, hermanos, si se mueren sin Cristo, no tienen la justicia del Redentor, no tienen el manto de justicia. Se van a condenar, van a perecer, porque Cristo es aquel único, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, nadie va al Padre sino por Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y eso es lo que predicamos, eso es lo que anunciamos, hermano. Que Cristo murió para dar fruto, hermano. Sus pecados, usted y yo como Adán, heredamos ese pecado, pero somos pecadores por elección. Pecadores, y por eso necesitamos de Cristo, por eso necesitamos como Adán que sean cubierta la desnudez, hermano. Necesitamos de eso, necesitamos de Cristo y nos acercamos por la fe al Hijo, pero no es una fe muerta, es una fe viva, hermanos, viva, no es una fe intelectual, porque la fe sin obra, sin fruto, está muerta, hermano. Esa es la fe de los demonios, y los demonios creen y tiemblan. Ay, hermanos, el hombre vive a causa de Cristo, puede vivir, puede ser pasado de hijo de Adán, muerto en pecados, a hijo de Dios, con vida eterna por gracia en Cristo. Váyase a Romanos 5, del 12 al 21. Dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren, pasó, pero todos pecaron igualmente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte, aunque no existía como tal el decálogo, pero ya estaba grabado en el corazón, ya estaba grabado. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Acuérdense que el hombre en ese momento se le abren los ojos y conocen el bien y el mal. Ya la ley está grabada en el corazón del ser humano. Aunque no haya venido la ley de Moisés, ya estaba en el corazón humano. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, por un pecado quedó condenada toda la raza humana. ¿Cómo es de santo Dios, hermanos? ¿Cómo es de santo el Dios al que usted y yo servimos? Por un solo pecado, claro, fue orgullo, fue rebeldía, pero por ese solo pecado quedó contaminada la raza humana. Pero Cristo es más poderoso que eso, porque Cristo soportó muchas transgresiones y las llevó en el madero, hermanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos, no los todos, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, esto es gracia. Esto es gracia, hermano. Es el don del cielo dado a nosotros, hermanos. Esa es la gracia, hermanos. La gracia es que el hombre pecó, no merece, nosotros no merecemos absolutamente nada bueno. Y por eso tiene que ver con el sermón, hermanos. Por el yo, el que vive pensando en sus propios placeres, en alimentar su carne. En eso, hermanos, no ha entendido la gracia, hermanos. Hermanos, no hemos entendido lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso vivimos quejándonos, justificándonos. Tenemos una compasión lastimera por nosotros mismos. Hermanos, la muerte ha reinado en el hombre desde sus inicios. El hombre nace muerto en tinieblas, caído en rebeldía, enemigo de Dios. El hombre no tiene vida en sí mismo. El hombre va a morir eternamente. Ese es su justo destino, en el infierno. Pero la gracia sobreabundó. Ha venido el Rey de Gloria a reclamar su reino. Ha vencido la muerte, ha iluminado las tinieblas. Ha levantado al hombre caído. Lo ha hecho obediente y lo ha reconciliado con Dios, hermanos. Lo ha hecho obediente. Recuerden lo que vimos. Vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Jesucristo, el obediente Hijo de Dios, el segundo Adán, la gracia del cielo, lo hizo posible, hermanos. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde en esta generación torcida y perversa, en esta humanidad caída, en la que Dios se duele del pecado del hombre, porque deshonra al Creador, hermanos. Donde sobreabundó ese pecado, sobreabundó la gracia. Vino la luz al mundo y la luz repelió todas las tinieblas, hermanos. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermanos. El Verbo se hizo carne, dice Juan 1, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, hermanos. Gloria como del unigénito del Padre, hermanos, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, era indispensable que Cristo muriera. No había otra manera de que usted y yo viviéramos. Pero aún así, tristemente, muchos siguen siendo insensatos y tardos de corazón. En sus deleites, en sus cosas, en sus preocupaciones. Miren lo que les dijo el Señor a sus oyentes, allá a los judíos. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, era necesario la muerte del Hijo de Dios. Si la semilla no cae y muere, no puede llevar fruto. Era necesario, hermanos. La pregunta es: ¿está aún usted muerto? ¿Está aún en tinieblas? ¿Es usted aún un hijo de Adán?
¿O es Cristo quien reina en su vida? ¿O usted está como los fariseos que decían, no queremos que este reine sobre nosotros? ¿Es Cristo su Señor? No le digo si es Cristo su Salvador, porque todos dicen que Él es el Salvador. Todos, esa doctrina les encanta. ¿Sabe qué no les encanta? No les gusta que Cristo sea su Señor. Que Cristo, porque usted quiere ser su propio Señor, o se quiere ir ya sea al Dios de sus propios dientes o adorar cualquier otro Dios que no sea el Dios verdadero. Ay, hermanos, el hombre desobedeció a Dios, pecó, el hombre debe morir, porque la paga del pecado es la muerte. El hombre no puede vivir por sus propios medios, alguien debe darle vida. Dios ofrece a su Hijo amado en propiciación por nuestros pecados, para satisfacer las demandas de justicia del Padre, del tribunal divino. Cristo aplaca la justa ira de Dios. Dios puede perdonar ahora al hombre de la muerte eterna. El hombre puede vivir, Dios puede ser justo, porque Él es el justo y el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo. Entonces Él no pasa por alto su justicia, Él no pasa por alto el pecado, Él lo carga en el Hijo amado, en su unigénito amado. Con su muerte lleva muchos hijos a la gloria, lleva mucho fruto. Nos pasa a usted y a mí, si es que somos hijos de Dios, de hijos de Adán a hijos de Dios. Él nos reconcilia, Él nos saca de las tinieblas, Él nos libra de la muerte, Él nos da vida. Su gracia abunda en nosotros. Era indispensable, iglesia. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, es decir, muchas almas a la gloria eterna. Hermanos, iglesia, ¿es usted de estos? ¿O es de aquellos que lo siguen negando y no se quieren entregar a Él? Mire las palabras, recuérdelas. Hoy sensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? Hermanos, Cristo debía morir para que usted y yo vivamos, hermanos. No había otra manera, hermanos. Y por eso entramos a un tercer capítulo, es viviendo para Él. Es decir, muriendo a nuestro yo, pero viviendo para Él, hermanos. Dice acá en el verso 25, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hermanos, que Cristo haya muerto por nuestros pecados, que se haya entregado por nosotros, que haya muerto para que nosotros vivamos. Hermanos, escúchenme bien, debería ser suficiente para nosotros, para servirlo y honrarlo. No más, hermanos. No debería ser, no, usted y yo no necesitamos ningún otro motivo, hermano. Cristo murió y resucitó por nosotros. Cristo murió por mí y yo no sé si murió por usted, hermanos. Yo no sé si murió por usted. Pero si usted no lo sirve y así vive, es porque Él nunca murió por usted. Por eso usted nunca lo amó y nunca lo sirvió. Ay, hermanos, miren, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, escuche bien, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Ay, el Evangelio! ¡Ay, las doctrinas de la gracia! Hermano, ¡ay, la muerte de Cristo! Y hablan y se la saben. Hermano, usted está viviendo para Él. Si no, el amor de Cristo no lo impulsa a usted a eso, porque tal vez Cristo no murió y resucitó por usted. Hermanos, si nos amamos más que a nosotros mismos, que a Cristo, pereceremos. Pero si amamos más a Cristo que a nosotros, habrá vida eterna. Porque quiere decir que ese amor, esa gracia del cielo, llegó verdaderamente a nuestras vidas. Hermanos, viviendo para Cristo, yo primero quiero hacer una aclaración antes de decir que es vivir para Él. Quiero decir lo que no es negarse. Porque es que hay muchas personas que creen que negarse son ciertas cosas. Y no son ciertas cosas. Hermanos, váyase por favor a Colosenses 2 del 20 al 23. Mira, hermanos, negarse no es el duro trato con el cuerpo. Eso no es negarse. No es sufrir simplemente por sufrir. Váyase a Colosenses 2 del 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo,
en cuanto a los rudimentos del mundo. Porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y mire lo que dice entre paréntesis, porque es que a muchos neocalvinistas y de la iglesia moderna les encanta esto. Dicen, si ven, no se trata del pecado o no pecado, no, hermano, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, no en conformidad con las escrituras. Dicen, no gusten, no toquen. Ah, sí, ve, yo me puedo ir para el mundo, puedo gustar, puedo deleitarme en el mundo. No, hermano, es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, porque la Biblia nos manda a apartarnos del mundo, a no tocar lo inmundo, nos dicen las escrituras. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, hermano, vamos a poner unos ejemplos. Hermanos, negarse no es aguantar hambre. Negarse no es aguantar hambre. Y yo no estoy hablando del ayuno normal que todo cristiano sanamente debe tener, porque debemos tener esas prácticas. Negarse no es dejar de disfrutar una comida o disfrutar de la creación de Dios. Eso no es negarse. Eso no es negarse. Negarse no es vivir voluntariamente en la miseria. Eso no es negarse, hermanos. O martirizar el cuerpo. Hermanos, no se trata tampoco, así, mire, como yo le he leído ahorita, ¿quiénes viven? Los monjes budistas, los que suben a Monserrate de rodillas, los claustros, ese tipo de personas. Eso no es negarse, hermanos. Eso no es negarse. Hermanos, no se trata tampoco, como creen muchos, de hacer las cosas más difíciles con la excusa de negarse. Entonces, el cristianismo, hermanos, entendamos, también es práctico. O sea, nosotros no simplemente hacemos las cosas porque son más difíciles. No, es que yo me tengo que negar. No, hermanos, nosotros tenemos que ir al fondo, al punto. Nuestro objetivo debe ser la obediencia a su palabra y la gloria de Dios, hermano. Ahí nos negamos a nuestro yo, al pecado y a la carne. No se vaya a confundir con lo que yo estoy diciendo. No se vaya a confundir, porque es que así como le padezaban a los que Pedro les escribe la carta, es que a muchos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Con Pablo, porque a Pablo lo malinterpretaban. Decía, a Pablo era el que malinterpretaba. O sea, Pedro fue el que escribió sobre Pablo, porque las cartas de Pablo las malinterpretaban. Por eso decía, no, es que nosotros estamos enseñando que pequemos más para que vengan bienes. No, eso no es lo que se enseña. Hermanos, sí estamos enseñando en negarnos al pecado, negarnos a la carne y negarnos al mundo. Hermanos, ejemplos de una falsa negación. Ayunos por aflicción. Entonces yo le decía a unos hermanos, llegaban al ayuno, wow, estamos ayunando, uy, esto es muy duro. Hermano, usted no está haciendo el ayuno, por lo menos no el bíblico. El de Isaías 58 dice, no es que te encojas como junco, no es eso, hermano. Eso es aguantar hambre. Eso no es un ayuno espiritual. El ayuno espiritual, hermano, es una oportunidad para entrar más en comunión con el Señor. Entonces, no se trata de no hacer ayuno, se trata de hacerlo como dicen las Escrituras. No se trata de retirarse del mundo tipo Amish, tipo monjes y tipo claustros. Eso no es negarse, hermanos. Si usted ya está en una ciudad y usted está proclamando el evangelio, hermano, allá debe estar. No se trata de eso, no se engañe. Porque de ser así, como yo le decía a algunos hermanos, entonces, hermano, toda la iglesia debió haber vivido en las montañas y en el campo. Hermano, eso no es negarse, no se engañe. No se engañe, no se engañe. No podemos hacer lo que hicieron los Amish, que se equivocaron por apartarse de las cosas del mundo, se fueron allá y se encerraron. Y no proclamaron el evangelio, no fueron a hacer sal y luz de la tierra, hermano. No nos engañemos. ¿Cuál es el llamado? A ser sal y luz en medio de una generación torcida y perversa. Es que eso sí es más difícil. Es que eso sí es difícil. Fácil irse por allá y alejarse y decir que estoy alejado del mundo. Difícil es estar acá, hermanos, en la batalla y combatiendo. Eso sí es difícil. Eso sí es tomar la cruz. Eso es negarse a sí mismo. Eso porque usted va a recibir muchas más tentaciones. Ahora, no le estoy diciendo que vaya y se meta a una discoteca ni nada de esas cosas, porque empezamos con las distorsiones de lo que se dice en las Escrituras. Ay, hermanos, no se trata de privarse de ciertos alimentos
o actividades por un tiempo, como un voto a Dios. Yo hago ayuno de Facebook. Yo ahorita no voy a comer carne esta semana, como hacen los católicos. No comen carne los viernes de Semana Santa. Qué cosa tan absurda, hermano. Pero eso sí comen un buen pescado, ¿no? O sea, entonces, hermano, no se trata de eso. Como un voto y un sacrificio a Dios, hermano, como el católico, no se trata de eso. No se trata de subir de sus rodillas a Monserrate. No se trata de flagelar el cuerpo, hermano, no se trata de eso. No se trata de reglas de hombres y prácticas personales para imponer a otros como mandamientos de Dios. O sea, no se trata de eso. Y hermano, y aquí no estamos hablando de alejarse del mundo, porque eso sí nos manda las Escrituras, de alejarnos del pecado y de esas cosas. Hermanos, tampoco se trata de hacer buenas obras como un favor a Dios. Ay, unas buenas obras, yo hago esta buena obra como un favor a Dios, o para ser vistos por los hombres. Ay, hermanos, muchos hacen cualquier cosa y ya lo están publicando en Facebook. Ayudan a alguien y están haciéndose así. Evangelizan y se están tomando una foto. Hipócrita, hipócrita. La palabra de Dios dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, porque hacemos todo para la gloria de Dios. El Señor, hermanos, mire lo que quiere el Señor: obediencia, no sacrificios. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Obediencia, pero para algunos la obediencia es un sacrificio. ¿Sí me entienden? Entonces es un sacrificio de impíos. Ay, hermanos. Entonces, dejando eso claro, debemos derribar el yo, hermano. Derribar el yo. El Señor debe estar por encima de nuestro yo. El mandato es a derribarlo. Nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Si no amamos al Señor por encima de nuestro yo, no podremos vivir para Él. Siempre viviremos para nosotros. Tampoco podremos amar al prójimo, hermanos. Servir, hacer el bien, pues siempre nuestras prioridades primarán. Siempre, hermanos. Si usted no ama al Señor sobre todas las cosas, quiere decir que usted se ama más a usted. Por consiguiente, tampoco va a poder amar al prójimo. Yo me acuerdo que en esa iglesia falsa, porque es una falsa iglesia, Casa sobre la Roca, nos lo enseñaban al revés. Nos decían: no, es que tú primero tienes que amarte a ti mismo para ahí sí poder amar a los demás. Mentira, mentira del diablo, hermanos. Mentira del diablo. Aquí dice todo lo contrario: ame al prójimo como usted ya se ama. Como usted ya se ama, como a sí mismo. Ámelo como usted ya se ama. O sea, hermanos, nos distorsionan el evangelio. Hermanos, mire, hermanos, el hombre ya se ama demasiado. Él no necesita amarse más de lo que ya se ama. Por eso el Señor dice que amemos al prójimo como ya nos amamos. Porque usted es el centro del universo. El hombre, para uno mismo, sin Cristo, hermano, es el centro del universo. Ay, hermanos. Hermanos, por eso, cuando no entendemos eso, cuando no nos hemos muerto a nuestro yo, hermanos, tampoco podremos amar al prójimo, ni servirlo, ni hacerle el bien. Pues siempre nuestras prioridades primarán. Hermano, y si hacemos algo para el prójimo, si lo hacemos, escúcheme bien, y muchos actúan así, y espero que ojalá, y si lo hacemos, hermano, que nos arrepentamos. Hacemos favores o servimos por buscar un beneficio. Por buscar un beneficio. No, yo ayudo, pero voy a recibir algo. Yo ayudo, pero voy a hacer una buena obra. Y yo me voy a ver bien, porque hoy estoy haciendo una buena obra. ¿Sí me entiende? No lo hace verdaderamente por amor, primero a Dios y también por amor al prójimo. Ay, hermanos. Entonces, dejando eso claro, ¿por qué entonces, si de verdad amamos a Dios primero que todas las cosas, y se supone que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿por qué no servimos, ayudamos, somos generosos y preocupados por los demás? ¿Sabe qué? Por el yo, por el yo. Y si usted lo hace para ser visto, y no realmente por un deseo genuino de servir. Entonces usted va y ayuda, hace algo,
Va y visita a alguien, hace una buena obra y lo está publicando. Como hacen los de, usted ya sabe quiénes, pero muchos terminamos actuando así. Hermanos, no hagan las cosas así. Libérese de ese yugo. Sirva libremente al Señor. No se preocupe por eso. Entonces salen y hacen algo hacen algo por alguien y lo están publicando. Hermanos, no vivamos así. No hagamos eso, hermanos. Miren, nos dice la Escritura, que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, usted no ayuda por sacar un beneficio. Y puede ser un beneficio, les digo, material, porque si usted le ayuda, entonces le van a dar después. Pero también puede ser un beneficio espiritual, entre comillas, en que usted se vea bien, en que usted quede como bueno. ¿Sí me entiende? Y hermano, el Señor conoce nuestros corazones. Y yo, ahorita no es que nadie vaya a ayudar a nadie, no, hermano. Pero el Señor conoce nuestros corazones y sabe por qué hacemos las cosas. Hermanos, no existe tal cosa como la baja autoestima. Eso no existe. No se engañen, eso es de la psicología, eso es de la iglesia moderna, eso no existe. Al contrario, la palabra, miren lo que dice la palabra: nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces a mí no me venga a decir que quiere, que ámate, que tú tienes baja autoestima y por eso no sirves y no eres no sé qué. No, la Biblia me dice que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Eso dice mi Biblia, por lo menos. Ay, hermano, aunque el mundo nos siga diciendo, consciente, te quiere, te goza, disfruta, lo importante es que te sientas bien, tú eres lo más importante. El Señor en cambio nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ay, hermanos, debemos morir a nosotros mismos. Cristo murió y resucitó, nosotros morimos para vivir por Él, hermanos. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí, que me amó primero. Ay, hermanos, debemos morir a nosotros mismos, debemos crucificar el yo, ya no vivamos para nosotros como antes, debemos morir cada día nosotros, a nuestro yo. Digamos como Pablo, mira, ojalá podamos decir estas palabras: os ruego, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, de nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Que cada día muero, hermanos. Mire, ¿sabe usted por qué solo se preocupa por su vida? No sirve por lo menos diligentemente a la iglesia, a los hermanos, porque usted se ama demasiado. Esa es la realidad. Usted se ama demasiado, porque usted está en su mundo, en su mundo. Aquí yo doy gloria a Dios por muchas, por personas que de verdad son entregadas a la causa de Cristo. Verdaderamente son entregadas. Hermano, pero hay muchos que viven para sí mismos. Solo están preocupados en sus cosas, en sus placeres, en sus preocupaciones, en sus cosas. Y por eso no sirven. No, ¿yo qué voy a hacer eso? No lo hago ni para mí, mucho menos lo voy a hacer para ellos. Viven para ellos mismos. Esa es la realidad. Viven para ellos mismos. Nosotros no somos, hermanos, el centro del mundo. Nosotros no somos el personaje central de la historia. La causa es la de Cristo, no la de nosotros. Él es quien debe brillar, no nosotros. Nosotros debemos morir para que Él brille. Hagamos como dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, hermanos. Es necesario, hermanos. Mire, ¿sabe dónde están todos los problemas en su casa? ¿Por qué? Por el yo. Dice Santiago, dice que porque por las pasiones que batallan dentro de nosotros, hermanos, por el yo. Porque usted no es diligente en su casa, porque usted, mujer o hombre, siempre está demandando por su yo. Porque tiene problemas, porque todo generalmente, hermanos, siempre va a ir allá al yo, hermanos. Mire, hermanos, yo no estoy en contra de los cumpleaños, pero, hermanos, los cumpleaños alimentan mucho eso. Entonces no me llamaron de cumpleaños, eso sufro porque no me llamaron, no llamaron a mis hijos. Hermanos, eso alimenta también el yo. Seamos sabios con esas cosas. Ay, hermanos, debemos morir por Él.
y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hermanos, debemos no solo morir, aunque lo hemos dicho de muchas maneras, debemos vivir para Cristo. Hermanos, miren lo que dice Filipenses 2, del 19 al 21. Hermanos, nosotros ya no debemos vivir por nosotros, vivimos para Él, por su causa. Cristo es nuestra motivación, hermanos. Se me fue otra vez largo. Ya voy a acabar. No, es que como ahorita los pastores dicen que un sermón no puede durar más de 40, 45 minutos, porque es que el cuerpo se cansa, no sé qué. Pero no se cansa viendo una película 2 o 3 horas. Psicología, y está en las iglesias reformadas. Por eso el sermón solo dura 40, 45 minutos. Y se lo dicen a usted, no, es que el cuerpo se cansa, que no sé qué. Ay, póngalo a ver televisión, puede durar 10 horas así mirando la televisión. El yo, eso es el yo, alimentándole el yo a la gente. La comodidad. Filipenses 2, 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, mire, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Mire que está diciendo por qué manda a Timoteo, y que ninguno está del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo no hacía eso, por eso envió a Timoteo. Porque todos con los que él estaba buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, el mundo busca lo suyo propio. Los que están en Cristo, no, hermanos. Nosotros ya no debemos buscar lo nuestro, sino lo que es de Cristo. Su causa es la motivación, hermano. Entonces, miren, tengamos presente eso para cualquier cosa. Cualquier cosa que usted y yo, hagamos o queramos dejar de hacer, pensemos en su causa. Obedecerlo, escúcheme bien, es su causa. Obedecer sus mandamientos es su causa. La santidad es su causa. Abandonar el pecado y el mundo es su causa. Su iglesia es su causa. Servir a los hermanos es su causa. Las almas perdidas son su causa. Evangelizar es su causa. Negarnos a nosotros mismos es su causa, hermanos. Es su causa. Todo eso es la causa de Cristo, hermanos. Pensemos en esto, cuando queramos evadir su voluntad, desobedecer o hacer nuestra propia voluntad. No escuchar consejo, cuando estemos fríos o no queramos orar, leer su palabra, servir en su cuerpo, predicar, cuando queramos desertar o cuando tengamos cualquier tentación con el pecado. Pensemos que es su causa la que se mancha, no la nuestra, hermanos. Entendamos eso. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, en que si uno murió por nosotros, luego todos murieron, pero Cristo resucitó y murió por nosotros, hermanos. Hermanos, entreguémonos al Señor. Hermanos, morir es vivir. Como dice el verso, mire el verso que dice al final, el verso 26. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, hermanos. Hermanos, es caminar la vida cristiana, estar con Él por siempre. Honrar a Cristo es obedecer al Padre, y por Él seremos honrados, hermanos. Muramos, su causa es nuestra vida, hermanos, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Hermanos, conclusión, para cerrar, reflexionemos para quién usted y yo estamos viviendo, para quién vivimos, hermano, para quién vivimos. Iglesia general, todo aquel que viva para sí mismo perecerá. ¿Lo hace usted? Todos aquellos que vivan para satisfacer sus proyectos mundanos disfrazados de buenas obras o justas causas, perecerán. Todos aquellos que tienen un amor lastimero por sí mismo y los demás, perecerán. Todos aquellos que con la excusa de la misericordia y compasión justifican, toleran y encubren el pecado, perecerán. Todos aquellos que tengan por encima a su familia que a Cristo y su causa, perecerán. Todo aquel cuyo Dios es su vientre, todos aquellos que por cobardía no predican el evangelio, que no entienden su urgencia, perecerán. Todo aquel cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en lo terrenal, que viven para satisfacer sus propias concupiscencias, que se enorgullecen de lo cual debería ser su vergüenza, perecerán.
Todos los que viven para sí mismos, los que no aman a Cristo y su causa, perecerán. Iglesia, ¿para quién vive usted? ¿Para quién estamos viviendo? Miren, yo le digo, si usted sigue viviendo así, el único llamado que puedo hacerle es que se arrepienta, que vaya a Cristo, que se niegue a usted mismo, tome la cruz y sígale y le sirva verdaderamente. No viva más por usted, para usted, porque el que ama su vida la perderá. No deje de cuidar tanto su vida terrenal, hermano. Cuide el cielo, no trabaje más por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Deje de mirar las cosas de la tierra, mire y apunte a Cristo, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, usted y yo desobedecimos a Dios, hemos pecado, debíamos morir, porque la paga del pecado es la muerte. Dios ofreció a su bendito amado Hijo en propiciación por nuestros pecados, para satisfacer sus demandas de justicia. Cristo aplacó la justa ira de Dios. Dios nos perdona así de la muerte eterna. Ahora podemos vivir. Cristo muere para que nosotros, su pueblo, viva, hermanos. Era indispensable su muerte. No había otra manera de vivir. Con su muerte lleva muchos hijos a la gloria. Lleva mucho fruto. Nos pasó de hijos de Adán a hijos de Dios, nos reconcilió, nos sacó de las tinieblas, nos libró de la muerte, nos dio vida. Su gracia sobreabundó en nosotros, hermanos. Era indispensable que el Hijo hiciera eso, porque de cierto os digo, dice el Señor, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, iglesia, ¿es usted de estos? De estos ya perdonados en la sangre del Cordero, perdonados por la obra de Cristo en la cruz, o es de aquellos que siguen negando la obra de Cristo y el Señor le vuelve y le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera. Mire, si usted nunca ha ido a los caminos de Cristo, si usted no está amigo, usted debe ir al Señor, usted debe ir a Él, entregarse a Él. Porque o si no, su alma, su vida va a perecer, y de nada le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Hermanos, Cristo debe estar por encima de todo. Él murió por nosotros, hermanos. Por amor a Él debemos servirlo y vivir para su causa. Su amor nos impulsa a hacerlo. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Debemos derribar el yo, morir a nosotros mismos, vivir para Él. Debemos entregarnos al Señor. Morir, hermanos, morir es vivir. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, hermanos. Que el Señor nos ayude. Ay, Señor, glorifícate, Señor. Padre, confiamos, Señor, en que hayas metido la espada en cada uno de nosotros. Padre, si hay cosas que todavía debemos derribar, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, pero no nos dejes vivir más para nosotros mismos. Padre, ayúdanos a vivir para ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Padre, tú dijiste que moriste en la cruz, resucitaste, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Padre, ayúdanos a ver las cosas así. Ayúdanos a dejar de vivir para nosotros mismos. Ayúdanos, por favor, Padre. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.